En este canal sostengo la teoría de que el siglo XXI es el siglo de la consolidación de la hegemonía de un nuevo poder sobre otros que gobernaron antes. Este poder en consolidación es el mercado, que hoy tiene poder sobre los estados, que a su vez tomaron la posta de la iglesia medieval, que a su vez tomó la posta del imperio romano, que a su vez tomó la posta de las ciudades-estado, que a su vez tomaron la posta de las sociedades tribales y así. ¿Por qué digo esto? La escala global que alcanzó el mercado hoy determina que existen empresas cuyo PBI es superior al de muchos estados pequeños y grupos de accionistas y tenedores de deuda que tienen el poder de financiar o de financiar gobiernos de turno a cambio del cumplimiento de sus requisitos. Y tanto las empresas multinacionales como los grupos de accionistas no tienen patria. Desde esta posición dominante del mercado respecto al Estado, el mercado evade para sí o directamente anula todo aquello que le represente un obstáculo, como lo son las fronteras, las aduanas, los impuestos a la explotación de recursos, y también todo aquello que no coopere con la creación de consumidores compulsivos, porque al mercado no le sirven ciudadanos, el mercado necesita consumidores. ¿Qué es aquello que no coopera con la creación de consumidores compulsivos? Por ejemplo, una educación, una sólida educación clásica, cívica y literaria, para el fortalecimiento de las virtudes personales y ciudadanas. La educación de hoy en día es lo opuesto a eso. Al mercado no le sirve que los seres humanos sean dignos ciudadanos, sujetos de derechos y obligaciones, sino meros consumidores compulsivos, cuyos derechos caben en una hoja de prestaciones y derechos de usuario, y cuya participación colectiva y capacidad de coerción vertical se limita a una hoja de reclamaciones. El problema de nuestro presente respecto al mercado no es que exista, ni que sea poderoso, el mercado, sino que haya dejado de ser una herramienta de las sociedades a ser quien organiza las sociedades según sus lógicas y sus conveniencias propias. Porque las lógicas y conveniencias del mercado no son necesariamente las conveniencias de la familia, del individuo, de las necesidades afectivas de un individuo, del desarrollo intelectual, etc. Dicho todo esto, conviene, por lo tanto, hacer un repaso histórico para conocer los orígenes del mercado actual. Los mercaderes sufrieron por siglos los atropellos de la iglesia, primero, de los estados luego, y aprendieron a gestionarse al margen y en contra de estos últimos, sobre todo, de los estados. La incapacidad de las élites gobernantes dejó hoy a los estados y a las democracias en terapia intensiva. ¿Quién podrá salvarlos? Solo quien esté por encima de ellos. Pero el mercado tiene otros objetivos y además no guarda un grato recuerdo de los tiempos en que el Estado no fue moribundo, sino vital y glorioso, pues reprimió mucho al mercado, a los mercaderes. Los orígenes del mercado actual los podríamos remontar a eso que llaman revolución industrial, que yo llamaría más bien revolución productiva, porque revoluciones industriales hubo muchas en la historia, siempre las hubo. Lo que caracteriza a esa revolución es que por primera vez se comenzó a producir por encima de la demanda, a escala global, de manera compulsiva, sistemática e irreversible. Entonces el desafío ya no fue producir, sino vender. Y para vender hacen falta consumidores. Esta búsqueda de consumidores impulsó el colonialismo anglo-germano-protestante y galo a mediados del siglo XVII-XVIII en adelante. Este es el colonialismo propiamente dicho, porque antes del siglo XVIII, y lo que había allí eran virreinatos españoles, más que nada, que eran más como provincias con una gran autonomía. En resumidas cuentas, el colonialismo mercantil industrial se impuso como paradigma económico global. Esta máquina productiva luego no podía parar. Ya no se podía volver atrás. Los grandes capitalistas ya tenían el monopolio del comercio global y los pequeños, que intentaban sobrevivir y prevalecer, no tenían nuevos mercados que captar. Entonces comenzaron a inventarse nuevos nichos de mercado,
por medio de la publicidad, de la invención de necesidades, sembrando dudas donde antes no las había, convenciendo a la gente de que necesitan determinadas cosas que antes no. No es casualidad que paralelamente se inventara ni más ni menos que una nueva etapa de la vida, llamada adolescencia, con todo un nuevo cúmulo de necesidades y demandas nuevas que aportar a la demanda mercantil. Esto podría servir a modo de ejemplo de la creación de nuevos nichos de consumidores basados en crear versiones de seres humanos vulnerables y disfuncionales. Se creó la adolescencia. La invención del subconsciente freudiano también podría considerarse. Al principio, el mercado prometía tanto la libertad como la felicidad. Estamos hablando de este mercado post-revolución productiva. Prometía tanto la libertad como la felicidad. Se ofrecían todo tipo de productos prácticos que facilitaban la vida diaria y ampliaban supuestamente el alcance y aprovechamiento del tiempo. Desde navajas de afeitar descartables o autoafilables, hasta servicios de ingeniería ferroviaria y de todo tipo para optimizar la logística y la economía de un territorio de una manera inédita. Eso ofrece libertad. El mercado ofrecía la ampliación de la libertad, en teoría. La actualidad del mercado. Actualmente, la promesa del mercado está más ligada a la felicidad que a la libertad. Es decir, a nada y a todo a la vez, porque la felicidad es un concepto líquido, subjetivo y manipulable. En nombre de la felicidad todo puede ser mercantilizado sin derecho a réplica. Pues si fracasa, la culpa es del usuario, consumidor, por no saber ser feliz, por no ponerle onda. Te conviene que sepas y tengas en claro que si tu objetivo en la vida es ser feliz, es un objetivo vacío que un hábil manipulador sabrá cómo llenar a cambio de tu dinero, tu tiempo y tu energía. El poder siempre quiso al ser humano ignorante, pero los gestores del poder actual, que son los gestores del mercado, lo quieren además débil y aislado, dividido y vulnerable, en una ansiedad permanente e imposible de saciar, solo aplacable mediante el consumo constante y compulsivo. El mercado es hoy un poder estructural, transversal y multiescalar. Tiene una influencia plena, tanto en la escala geopolítica como en la psicológica. Y sus gestores son hoy los verdaderos poderosos. Un poder estructural no se sostiene solo por los medios de fuerza e influencia directas, mucho menos un poder sutil, como lo es el mercado. El poder estructural necesita presencia total manifiesta y también presencia sugerida, y esa presencia debe llegar a las personas de manera concertada, ubicua y omnipresente. Podemos pensar, por ejemplo, en la urbanística y arquitectura de escala global del Imperio Romano, o en la presencia de cruces y humilladeros en cada sitio visible o de paso en el mundo católico o medieval, y los respectivos rituales cívicos o religiosos, en cada caso, ceremonias concertadas, estandarizadas y con una identidad fuerte e inconfundible. Ese es el lenguaje del poder. Los medios de fuerza no pueden ser empleados de manera permanente, sino lo mínimo indispensable. Tanto más es así, cuanto más sutil es el poder. Para conseguir esa presencia constante en el ideario de las personas, el poder, sobre todo un poder sutil, como lo es el mercado, se vale principalmente de dos cosas: publicidad y educación. Pero cuidado, este no es un poder que se proclamará, que se autopromocionará mediante la publicidad directa de sí mismo, como lo hacía el poder imperial romano, sino que se valdrá de referentes de quienes él se atribuirá la representatividad. Pensemos, por ejemplo, en Dios y la Iglesia. La publicidad tiene en las personas más poder que la educación. El poder siempre supo valerse de ambas en alguna medida. Siempre fue así. La gran novedad es que hoy la educación ya no discurre por vías paralelas a la publicidad. Se subordinó a ella. ¿De qué manera? En lugar de impartir conocimientos, publicita ideologías.
y no cualquier ideología, sino aquellas cuyos discursos sirvan directamente a los intereses del poder actual, el mercado. Son discursos que dejan al ser humano que cree en ellos débil, cobarde, intelectualmente vulnerable, psicológicamente disfuncional, terriblemente desconfiado del prójimo y vitalmente errático. Feminismos, ideologías de género, antinatalismos, nacionalismos y decolonialismos identitarios y fragmentarios, teorías económicas hiperindividualistas y anarcocapitalistas, posmodernismo relativista, retardante de la acción y reacción, asertiva y simétrica ante los avances de las élites. El posmodernismo relativista te hace dudar de todo, mientras que los poderosos no dudan y siguen. Ecologismos catastrofistas y sentenciosos, victimismo y autoculpa narcisista, que promocionan la cancelación compulsiva, pero entre prójimos, o sea, una represión verticalista, horizontalista. Y métodos historiográficos adulterados, falsamente revisionistas, que borran la historia y dibujan una memoria histórica, obviamente parcial y amañada, que valida todos estos discursos como necesarios y disruptivos. El trabajo sucio lo hace la universidad. ¿Por qué? Porque sí. Francamente, no es mi asunto ni está en mi interés saber por qué las personas se rebajan a comportamientos deshonestos y prostibularios, por puro morbo, y no parece haber otra necesidad alguna, solo morbo. La mega industria del entretenimiento, por su parte, promete constantemente la felicidad mediante estímulos sensitivos y lisérgicos, y proporciona un sinfín de recursos para la evasión intelectual, contribuyendo generosamente, junto a la universidad, al debilitamiento de las facultades intelectuales de la población. Ambos, educación y publicidad, trabajan juntos para un mismo amo y se complementan. La finalidad es evidente, que las personas no puedan valerse solas ni tampoco puedan establecer alianzas entre sí, ni sindicales, ni vecinales, ni de pareja, ni de ningún tipo. De ese modo, solo podrán trabajar, producir y consumir, nada más, persiguiendo eternamente la zanahoria de la felicidad, que es un concepto líquido y manipulable que puede tomar múltiples y muy caprichosas formas, pero que casualmente ninguna de esas formas pasa por formar una familia. Matrimonio, familia y mercado. La alianza amorosa entre seres humanos es inconveniente para el mercado. El amor no se puede mercantilizar, y el ahorro, práctica aborrecida por el mercado de consumo, es inseparable de quienes comparten un proyecto de vida en común. El matrimonio, la paternidad y la herencia son instituciones jurídicas con el potencial de repartir el capital en tantas partes como familias existan, siendo un notorio impedimento a la monopolización de este capital en pocas manos. El matrimonio es además la semilla de la alianza humana para el fortalecimiento colectivo, siendo su máxima expresión el Estado, que es justamente el paradigma de poder en retirada, porque el matrimonio es como un Estado en su mínima escala. Mercado, política y nuevas fronteras. Ahora, volviendo a una escala político-histórica, recordemos que el mercado ya tiene hoy más poder que los estados, y el mercado, o más bien sus gestores, pactarán con el régimen político que más facilidades le dé. Esto, más pronto que tarde, será el fin de las fronteras, de los estados y de la democracia, porque la democracia, entre muchos otros defectos, se ha vuelto cara, ineficaz y burocrática en exceso. Tal transición no necesita de revoluciones ni contrarrevoluciones, pues un totalitarismo también puede llamarse democracia, y mediante las ideologías y la manipulación del narcisismo moral de las personas, perfectamente puede hacerse de estas seres obedientes y serviles, no por la represión, sino por el premio, la validación de la figura de autoridad y el título de moralmente superior, como la galletita y la palmadita en el lomo para el perro obediente, cuando lo están entrenando. Después ya ni le dan eso, ya el perro es obediente y sumiso a cambio de nada. Por otra parte, es una pérdida de tiempo intentar solucionar desde la política de los estados problemas que llegan desde una instancia que ya es hoy superior a los estados. El mercado de escala global actualmente consolidado.
La única solución posible está en el fortalecimiento de los individuos, de sus virtudes personales, de su virilidad y de su intelecto. Pero esto solo puede hacerse de manera autodidacta y autoformativa, pues toda institución educativa se sometió ya a los poderes de turno. Una educación así de asistemática no tiene posibilidades frente a la maquinaria universitaria al servicio de los intereses del poder, del mercado. Pero al menos tengamos algo en claro. El poder hoy nos quiere débiles e ignorantes, posmodernos e idealistas. Seamos entonces fuertes y sabios, clásicos y barrocos. Lo opuesto. Los hispanohablantes tenemos más que nadie un as maestro bajo la manga, la literatura en español. Por otra parte, es necesario aclarar que esta disolución de las fronteras estatales, llamada globalización, no significa que no habrá fronteras, sino que habrá otras nuevas, que habrá que conocer para tener muy en cuenta. Respecto a estas nuevas fronteras, cito a Jesús G. Maestro, que enumera un total de 7. La frontera económica es la más sólida y evidente, ya que el dinero no solo compra bienes, compra tiempo, seguridad, movilidad, salud y justicia incluso. El capital se convierte en el verdadero pasaporte universal. La frontera tecnológica. El acceso o no a la tecnología y a las infraestructuras digitales determina la posibilidad y la capacidad de participar en la vida política global. No se trata solo de poseer dispositivos, sino de dominar el conocimiento y el lenguaje digital. La brecha tecnológica es una brecha también de poder. La frontera del conocimiento. No basta con que la información esté disponible en Internet. La verdadera muralla separa a quien sabe interpretarla, filtrarla y usarla de quien no es capaz de hacerlo. La frontera jurídica. La ley ya no es igual para todos. Las grandes corporaciones y fortunas pueden operar por encima o fuera de los marcos legales nacionales, mientras que el ciudadano común está sujeto a reglas que no puede negociar. Esta situación crea un doble espacio de soberanía, uno visible para la masa y otro invisible para quienes tienen poder de fuga legal. La frontera de la movilidad real. Se nos habla de un mundo sin fronteras laborales, pero la libre movilidad es privilegio de una minoría. La mayoría se mueve solo dentro de un radio limitado, por razones económicas, políticas o burocráticas. La movilidad global es un lujo que en realidad muy pocos pueden permitirse. Y la movilidad laboral de la globalización es una forma encubierta de invisibilizar la emigración nativa. Es decir, emigran a buscar trabajo porque no les queda otro. La frontera cultural. Aunque la globalización homogeniza modas, consumos y lenguajes, mantiene e incluso refuerza jerarquías culturales. Hay lenguas dominantes y lenguas marginadas, hay culturas que circulan globalmente y otras que se quedan encerradas en la periferia de la atención. La supuesta cultura global es en realidad una selección controlada de referentes que excluye a la mayor parte de la población del planeta. Finalmente, la frontera del acceso al poder. Los centros de decisión política y económica ya no son visibles ni accesibles. No están en los parlamentos, sino en consejos de administración de empresas, foros privados y redes corporativas que no rinden cuentas ante la ciudadanía. Es una frontera blindada. No se cruza por mérito democrático, sino por cooptación. Para finalizar, quiero dejar unas preguntas para pensar. En un mundo en el que el poder es el mercado, ¿vos querés ser consumidor o vendedor? ¿Sabrías distinguir entre una necesidad auténtica y una inducida? ¿Conviene vender aquello en lo que uno cree desde la convicción? ¿O es más fácil vender aquello en lo que uno no cree o que le es indiferente? ¿Todos los aspectos de la vida humana y todas las complejidades de la realidad son reducibles a mercado? ¿Sabrías ver el valor de cosas irreductibles al mercado, publicidad o visibilidad? ¿Qué cosas así se te ocurren y en qué radica su valor? ¿Qué conocimientos desaparecerían si solo sobreviviera lo rentable? Algo que en principio no es rentable comercialmente, ¿es realmente carente de utilidad? ¿Cómo vas a hacer para preservar al mercado de aspectos que éste no podría resolver y que posiblemente empeoraría? ¿Cómo vamos a hacer para preservar del mercado aquellas cosas
en las que aquel no está para nada interesado en preservar. ¿Quién sos cuando no estás comprando, vendiendo o publicitando algo? Ten en cuenta que cada cosa que subís a redes sociales te hace promotor de esos espacios publicitarios que son las redes sociales. Y por lo tanto, socio partícipe. O sea, ¿quién sos cuando no estás en las redes? En fin, pregúntate y medita hondamente esta pregunta. ¿Cómo vas a hacerte compatible con los nuevos tiempos?